vamos a separarlo por los temas. Entonces vamos a hablar primero de ese tema de la reforma tributaria. 7 de agosto de 2018, tenemos que hacer algo pensando en el 2019, no tenemos que hacer nada. ¿Es la reforma tributaria algo que está en el top of mind, en las cosas más importantes para hacer? Y si es así, ¿qué se propondría incluir en esa reforma tributaria? Las damos primero. Bueno, pues muchísimas gracias a Reuters por esta invitación. Menos mal que vine, porque si no le había tocado solo acá a Iván, entonces ya lo hubieran elegido presidente. Lo cierto es que hasta el último momento estaba dudando si venir, porque estoy en un tema difícil. Estoy buscando firmas para la elección presidencial y estaba en una reunión con el Consejo Electoral para mirar toda la parte tributaria. También, por supuesto, vamos a esperar que todos nos den firmas, pero quise realmente acompañarlos porque me parece de la mayor importancia este esfuerzo que hace Reuters. Y además yo le diría a Munir que no descarte que estemos juntos, porque vamos a hacer coalición. ¿Qué tal una presidenta y un buen vicepresidente? Les digo con absoluta, no, porque hizo línea de sucesión, entonces después él. Quiero decir con absoluta claridad, mire, Colombia tiene que dedicar todos sus esfuerzos a generar un crecimiento económico que sea sostenible, que realmente nos garantice ese mejor nivel de vida que queremos para todos los colombianos, un crecimiento económico sobre todo que aproveche ese potencial enorme que tiene nuestro país. Yo coincido con lo que decía acá el profesor Ricardo. No, Colombia no ha sido un país petrolero. Colombia se distrajo en una bonanza. Afortunados que fuimos con esa bonanza petrolera, pero nos distrajimos de lo que realmente ha sido nuestro potencial y debe seguir siendo. La diversidad que tiene Colombia en materia productiva es nuestro principal potencial. Manufacturas, agroindustria, servicios y por supuesto también el sector minero energético. Y creo que aquí hay que apostarle a lograr ese crecimiento diversificado. No tenemos por qué renegar tampoco del sector petrolero ni del sector minero. Lástima que no está acá Jorge Enrique Robledo, porque realmente es muy crítico del petróleo. Lo mismo también sucede con Gustavo Petro, que nos lo hemos encontrado en varios debates. Entonces terminamos achacándole al petróleo la culpa de todos los males, y yo creo que lo que estaba muy mal es que el país no haya sabido aprovechar realmente esa bonanza. Lo que está muy mal es que estemos hoy tan cortos de reservas, como lo que estaba diciendo acá Ricardo, porque si en 5 años no hemos tenido nuevos hallazgos, pues este país volvería ahí sí muchísimos años atrás. Volveríamos otra vez a estar nosotros teniendo dificultades de reservas para poder importar nuestras materias primas, para poder importar bienes de capital. Imagínense nosotros otra vez en el pasado a punta de permisos y de licencias de importación, con un regreso al INCOMEX, ahí sí pues paso acelerado a parecernos a Venezuela, y eso es lo que jamás le puede pasar a Colombia. Nosotros tenemos que hacer todas las reformas necesarias para impulsar el crecimiento económico de manera sostenible, aprovechando obviamente la diversidad que tiene nuestro aparato productivo, pero siendo serios realmente en generar unas condiciones que hagan muchísimo más atractivo invertir hoy en Colombia. Hoy lamentablemente lo que encontramos es que dejó de ser atractivo invertir en Colombia, y no por el tamaño del mercado, porque es un mercado atractivo. Dejó de ser atractivo invertir en Colombia por muchas razones: por la proliferación de normas que están permanentemente cambiando en las reglas de juego a los inversionistas, por los impuestos excesivos que se ha dicho ya suficientemente, y todo lo que previó en ese momento la misión de reforma tributaria. Y aquí pues vamos a tener que hacer la reforma tributaria estructural, esa reforma en serio, y esa reforma tiene que reducir los impuestos a las empresas, pero aumentar los impuestos a las personas, aumentar los impuestos a las personas en función obviamente de su riqueza, y sobre todo en función de cuáles son realmente
aquellas personas más pudientes, las personas naturales, porque tenemos que lograr entonces que pasemos de 2 millones de personas que declaran, ojalá a los 5 o 6 millones que decía Ricardo, pero tener muchas más personas naturales pagando impuestos en función realmente a sus ingresos y en función a los dividendos. Yo creo que este es un tema que sin duda en algunos sectores molesta, pero eso es lo que me parece que es serio hacer, porque de lo contrario, entonces vamos a estar hablando de imposibles, de bajar impuestos a las empresas, sabiendo que eso por algún lado hay que compensarlo, y me parece que la única manera de compensarlo es realmente poniendo a las personas naturales a pagar muchos más impuestos en función de su riqueza, en función de sus ingresos. Ahora, creo que dentro del propósito de hacer realmente un cambio importante en el manejo económico, acá tenemos que revisar el tema del gasto. Ya lo mencionaba Andrés Freddy, tenemos un presupuesto que es bastante elevado, el año entrante 41 billones de pesos para pensiones, cuando apenas estamos cubriendo 1.800.000 o 1.700.000 pensionados en Colombia. Estamos viendo que hay sectores, educación, por supuesto todo el tema del SENA, etcétera. Entonces ahí tenemos realmente muy poca flexibilidad en ese gasto, pero tenemos un país en donde lamentablemente el gasto de la nómina, los gastos de funcionamiento se ha crecido de manera absolutamente desproporcionada, y parte de lo que tenemos que lograr entonces es bajar el gasto para que los impuestos realmente pues, se puedan reducir a las empresas de una manera que sea responsable, pero sobre todo realmente que tengamos nosotros el espacio para poder cumplir con esa regla fiscal que es absolutamente indispensable. Colombia no en vano se reconoció siempre como uno de los países más ortodoxos y más serios en su manejo económico, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo para poder tener realmente el aumento de las inversiones que requiere nuestro país. Unas tarifas de impuesto a la renta más bajas, pues obviamente también tenemos que ver de qué manera se reducen esa gran cantidad de impuestos indirectos que existen. El tema del IVA me parece que es absolutamente fundamental reducirlo. Esos 3 puntos del IVA hay que bajarlos, porque de verdad pues está más que sabido cómo ha golpeado esto sobre todo a la clase media, y ese impuesto pues obviamente hay que lograr que se pague efectivamente, porque hay estudios que demuestran que en los últimos 5 años la evasión del IVA ha estado cercana a los 59 billones de pesos. Estamos hablando de 11 billones, 12 billones de evasión de IVA al año, es decir, casi que la mitad de lo que es el costo acá de la corrupción en Colombia. Entonces aquí necesitamos, primero, que la reforma no se limite simplemente a las tarifas, sino que también incluya la reforma desde el punto de vista institucional, que está pendiente hace mucho rato en la DIAN. Acá tiene que haber una verdadera voluntad política de acabar con toda la evasión que hay en materia tributaria, y esa voluntad política supone primero no darle el manejo de la DIAN y de sus regionales a la clase política ni a las cuotas del gobierno, cosa que aseguro que en mi gobierno no va a suceder. Pero en segundo lugar, esa reforma a la DIAN supone lo que también decía Ricardo: tiene que haber toda la tecnificación, toda la tecnología que realmente permita hacer cruces entre entidades para evitar esa evasión. Y una cosa importante que pienso que vamos a hacer nosotros, los dos, yo como presidente y vicepresidente, una cosa importante es que acá sí hay que pensar en dar por una vez, y solamente por una vez, una amnistía a todos los evasores del IVA y de los impuestos, en la medida en que logremos con tecnología cruzar la información entre las entidades. Y esa amnistía la vamos a hacer de tal manera que quienes digan la verdad, porque es que acá hay muchísimas mentiras que nos hemos dicho en esta sociedad, y una de las cosas es que estamos acá todos muy preocupados con el tema de los acuerdos con las FARC y demás, y yo digo, bueno, pero si a las FARC le hemos perdonado tanto, démosle una amnistía acá en Colombia a la gente que no ha pagado sus impuestos a tiempo, que no los ha pagado como corresponde. Estos 59 billones de IVA vamos a recaudarlos, pero dándole entonces
una pequeña gabela, un pequeño margen para que aquellos que digan la verdad y reconozcan que no pagaron esos impuestos y eso IVA, entonces por una pequeña multa, 10, 12, 15%, quedan ya amnistiados. Los que no lo digan en el primer año sino en el segundo, entonces la multa va a subirse a un 25, a un 30%, y los que después del tercer año no hayan reconocido esa evasión de impuestos pagando la multa correspondiente, vamos a utilizar entonces la extinción de dominio, porque en este país la única manera de acabar tanto con la corrupción como con la evasión fiscal es acudiendo a instrumentos que realmente son bien duros desde el punto de vista jurídico, pero que tienen que mostrar la voluntad política del gobierno de que acá todos nos pongamos serios, y es utilizar entonces la extinción de dominio tanto para la corrupción como para la evasión de impuestos. Esto supone un sistema tributario muy eficiente en cruzar cuentas y un sistema tributario absolutamente drástico, porque en Colombia vamos a demostrar que la ley es para todos. Aquí no más beneficios para los de cuello blanco y obviamente toda esta cantidad de circunstancias absolutamente inaceptables para la gente de más bajos ingresos. Vamos a lograr que con este tipo de amnistía la gente toda se ponga al día en sus impuestos y que hacia el futuro realmente no vuelva a haber tanta proclividad hacia la evasión fiscal. Doctora Matorsi, entonces ya simplemente para recapitular y darle la palabra al senador Duque. Reformas varias, hablo de muchísimas, pero podríamos entonces ponerlas en tres. Hablo primero de algunas para impulsar el crecimiento económico, obviamente la reforma tributaria, y que tiene muchas aristas por lo que usted acaba de describir, y la parte de revisión del gasto también como una de esas reformas. Senador Duque, tiene la palabra. Muchas gracias, Murili. Muchas gracias, la doctora Marta Lucía, a todos ustedes. Yo también,